pasada comenzamos a hablar acerca de la oración, ¿cierto? Y aprendimos, y yo dije una frase que la pastora Nancy Dufresne escribió o dijo, ¿cierto? Y después lo escribieron. Dice, yo no creo en la oración, yo creo en Dios que responde la oración. Yo no creo que la oración tiene poder, yo creo que Dios tiene el poder para responder la oración. Yo no magnifico la oración, yo magnifico al Dios que escucha mi oración. Cuando nosotros magnificamos la oración, entonces caemos en el juego de decir, por ejemplo, si 5.000 personas oran todas a la misma hora, entonces algo va a suceder. No, nosotros creemos que el Dios que está detrás de la palabra que nosotros soltamos es el que tiene el poder. Y la Biblia dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo. No 5.000, 10.000, 20.000, voy a llamar a la iglesia para que hagan cadena de oración. Eso no está en la Biblia. Eso no es algo bíblico. No significa que mientras más gente orando, porque nosotros no somos la nueva era, que nos conectamos a través del pensamiento positivo, ¿cierto? Entonces, porque ahora está de moda, le dicen, si, ora o piensa bien de esto. No, nosotros no somos telépatas, nosotros no nos ponemos de acuerdo mentalmente, nosotros declaramos la palabra de Dios cuando oramos. Y nosotros lo hacemos de acuerdo a lo que está escrito. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, ¿no? 40, 50, 1.000, 5.000, puede ser bueno para que la gente tenga un enfoque al orar, pero no significa que Dios se va a mover mayor o mejor porque más gente esté orando. Ahora, no podemos negar que si no oramos, nada va a suceder, porque el hombre es el único que le puede decir no a Dios. Y si no, vea los asientos vacíos que están a su lado. Si usted entiende y conoce a Dios y entiende cómo funciona su palabra y cómo Dios nunca pasa a llevar sus propios principios, entonces va a entender que nosotros, hijos de Dios, representantes de Dios en la tierra, cuando hablamos la palabra de Dios, cuando oramos, cuando declaramos, entonces damos el poder para que Dios actúe aquí en la tierra. Por eso me acuerdo que la historia cuenta de un hombre que los gobernantes lo encerraron en la cárcel y le dijeron a los carcelarios que él haga lo que quiera, pero que no se ponga de rodillas a orar. Por eso Santiago dice que la oración del justo tiene mucho poder, ¿cierto? Y hay otras versiones que dicen que es un poder disponible, ¿cierto?, en su actuar, un poder dunamis, explosivo. Ese es el tipo de poder, de ahí viene la palabra dinamita, explosivo. Cuando un hijo de Dios ora y declara la palabra de Dios, todo el cielo lo respalda. Entonces la semana pasada aprendimos, bueno, ¿cómo podemos tener esa confianza? Porque conocemos y tenemos comunión con Dios. No podemos hablar de alguien que no conocemos. La palabra dice que nosotros clamamos Abba Padre, ¿cierto, papito? Dios es un Dios cercano. La religión nos hace pensar que es un Dios lejano. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, Padre nuestro que estás en el cielo, esa frase significa, Padre nuestro que estás en nuestra atmósfera, en nuestro ambiente cercano, no en un ambiente lejano. Entonces, aprendimos eso, aprendimos cómo tener comunión con Dios, aprendimos y vimos ejemplos de hombres de Dios orando. También hay muchas mujeres, pero como nuestra sociedad, ¿cierto?, la iglesia, ¿cierto?, está acostumbrado a que las mujeres oren. Yo les di ejemplos de hombres de Dios que estaban orando. Está sonando un celular y voy a empezar a hacer así, entonces vamos a desaparecer. Entonces vimos ejemplos de cómo la iglesia temprana oraba, cómo se producía, cómo se produce esta comunión con Dios, el conocer a alguien, el saber que cuando yo le hablo a esa persona va a responder. Más adelante vamos a ver que la Biblia habla de que Él, si nosotros oramos y hablamos y declaramos de acuerdo a su palabra, Él nos oye
Y como Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántas veces las personas oran y piensan, ¿me habrá escuchado Dios? ¿Me irá a contestar a esta oración? Entonces, todas esas cosas las vamos a ir dilucidando durante este tiempo. Entonces, vimos grandes hombres de Dios orando y hoy vamos a ver qué es lo que Jesús hacía. Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Él eligió, dice la Biblia, despojarse de ser Dios, ¿cierto? Es como que Él dejó de lado ser Dios. Él no podía sacar esa naturaleza de Él porque Él era Dios, pero es como que no lo usó. Mientras estuvo en la tierra, no lo usó. Y Él caminó en la tierra como un hombre ungido por el Espíritu Santo, como es un hombre o una mujer en este tiempo, ¿cierto? Ungido, ¿qué quiere decir? ¿Sabe lo que es ungirse? Las mujeres saben mucho eso. ¿Saben lo que es ungirse? Ungirse es cuando usted toma crema y se echa crema, ¿cierto? Eso está ungiendo con crema. Nosotros estamos, por decir así, embalsamados o llenos, por eso la Biblia habla de un aceite del Espíritu Santo, ¿cierto? Estamos todos aceitados, ungidos del Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios. Entonces, la vida de oración de Jesús, un hombre como tú y como yo, y a algunos ahí se les mueve el piso, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Si Él era perfecto, pero nosotros estamos en Él. Cuando venimos a Cristo estamos en Él, y Dios nos ve como ve a su Hijo. No somos redentores del universo, pero sí podemos caminar, como dice la Biblia, que caminemos como Él caminó, ¿cierto? Y eso sí lo podemos hacer. Y Él nos ve como hijos. Dios, Él es el primogénito de muchos. Nosotros somos los muchos. Somos hermanos, ¿cierto? Entonces dice la Biblia, dice que nosotros debemos entender que Jesús era un hombre y como hombre ungido necesitó pasar tiempo en oración con su Dios, su Padre. Entonces vamos a ver varios ejemplos de qué es lo que oraba Jesús. Por ejemplo, Él oró en su bautismo. Vamos a Lucas 3, 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Primero, no bajó una paloma, ya, porque a veces dibujan a Jesús bautizándose y una paloma. No, dice que el Espíritu Santo tomó la forma de paloma, no que era una paloma, ¿ya? Aquí dice que Jesús, mientras se bautizaba, estaba orando. Y la respuesta de esa oración fue que el cielo se abrió. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo se cerró de nuevo? Pero ese es otro cuento. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y vamos a hacer un paréntesis ahí. Cuando estaban apedreando a Esteban, gracias, dice que Esteban estaba de rodillas y vio los cielos abiertos. No dijo que se abrieron los cielos. Dice, y vio los cielos abiertos. Así que si usted piensa que los cielos son de bronce, que están cerrados para usted, que su oración es la que golpea al cielo para que se abra y que Dios, por favor, dame una respuesta, le acabo de dar una muy buena noticia porque los cielos están abiertos. Jesús ya lo hizo. Jesús ya lo hizo. Por lo tanto, usted tiene entrada libre. Eso es lo que dice la Escritura. Libre al trono de la gracia. No hay nada que se lo impida. El nombre de Jesús es el camino, es la verdad y Él es la vida. Él es el camino. Por lo tanto, no hay cielos cerrados. Así que cuando usted vaya a un lugar y estén orando, Señor, abre los cielos, estén cantando, abre los cielos, usted cante, los cielos están abiertos, ore en lengua. ¿Ya? O si no, levante la mano y adore a Dios.
porque usted ya sabe la verdad que está escrita, no la que se le ocurrió a la pastora Claudia o se le ocurrió a alguien. Los cielos están abiertos. Y si no, vaya a la Escritura y búsquenlo. Porque la Biblia dice que Él vio los cielos abiertos. Ya estaban, cuando Jesús fue bautizado, se abrieron. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cierto? El reino de Dios no se ha alejado. Ya vino. Ya está cerca. Tampoco puede estar cantando ni orando, quiero estar más cerca de ti, Señor. Pero ahí vamos a ir a otro día, hablamos de eso. Entonces, oró en su bautismo, ¿cierto? Dice que Jesús hablaba con Dios en oración. Y en esa oportunidad Dios le respondió. Dice que varios escucharon. Cuando Él dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti estoy complacido, estoy contento contigo. Y aunque usted no lo crea, eso es lo que Dios habla de usted hoy. Porque usted está en Cristo. Él está contento. Hay muchas personas que cuando reciben una palabra de Dios piensan, ¿será porque estoy haciendo algo mal? Eso denota que no hay conciencia de justicia todavía. ¿Por qué? Porque Dios está contento contigo. Dios, si te habla, no es porque está enojado contigo. Si quiere corregir algo, lo va a hacer con amor. Y lo va a hacer a través de su palabra. También Jesús oró a solas por la mañana, Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Salió a un lugar desierto y allí oraba. Esto es una buena escritura para mí y a lo mejor para muchos de ustedes, porque en el ajetreo diario donde estamos a veces no podemos orar. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Se levantó muy de mañana, o sea, se levantó antes, ¿cierto? De lo que comúnmente se levantaba. Dice que siendo aún muy oscuro, eso suena a de madrugada, ¿cierto? Y se fue a un lugar desierto, no despertó al esposo que está al lado, ni despertó a los niños orando en lengua por la casa, así, ¿cierto? No, sino que se fue aparte, dice, y allí oraba. Y si usted lee los versículos anteriores, se va a dar cuenta que Jesús ese día se acostó tarde, porque había orado por muchos hasta la noche, ¿ya? Y se levantó temprano a orar. Una mujer de Dios, ella estaban comenzando en su vida de creyente y tenía 4 hijos. Eso para mí ya es harto. 2 para mí es suficiente. 3 son multitud. Entonces, 2 hijos suficiente para mí. Entonces, ella tenía 4. Eso para mí son hartos. Más su esposo que vivía con ella. Y ella decía, no. Nuestros hombres son hombres de verdad. No son nuestros hijos, ¿cierto? Ellos no se acuestan con su madre. ¿O sí? No, ¿cierto? Y usted tampoco se acuesta con su papá. ¿Ok? Así que no es su papurri, su papito, sin nada. Es su esposo. Si quiere se acuesta con un chanchito, cosa suya. O mi perri, qué sé yo. Pero con su papá y no su mamá, no. ¿Ya? Entonces, de repente tenemos que cambiar el lenguaje, porque tanto decir, mamita, empiezan a asumir el rol de madre con el esposo. Y no asumen el rol que corresponde en el matrimonio. ¿Cierto? Así que no es otro hijo más. A veces se pueden comportar como otro hijo, pero no es. No es. Y nosotros, ¿qué hacemos las mujeres? Lo ayudamos a que se pare en la posición que le corresponde, porque somos mujeres que entendemos la palabra, ¿cierto? Cierre paréntesis. Entonces, ¿qué estaba diciendo yo? Esta mujer tenía harto que hacer y no tenía tiempo para orar. Ella decía, el Señor le dijo, levántate temprano. Ahora, ella vivía en una casa rodante, con 4 hijos, o sea, eran 6, en una casa rodante. Y tenía el auto adelante. Y en el lugar donde ella vivía, nosotros aquí decimos que hace frío, hay lugares que hace más frío. Y en ese lugar hacía mucho más frío. Y esta mujer lo que hacía, se levantaba tempranito, salía calladita,
se iba al auto que estaba delante, lo cerraba y ahí se ponía a orar. Y después, cuando ella hacía las cosas de la casa, parece que todo avanzaba más rápido. Y ella se daba cuenta que si ponía a Dios primero, Dios es primero. ¿Puedo hacer otro paréntesis? Dios es primero. Ponemos nuestra confianza en Él. Es igual que en las finanzas. Dios es primero. Y después pagamos lo demás. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, lo demás está suplido. Porque cuando actuamos es un actuar de fe. Poner a Dios primero en todas las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estamos cumpliendo un principio. Y ese ponerlo primero es una demostración de nuestra confianza. Hemos creído, por lo tanto actuamos. En el creer va con un paso, ¿cierto? Se actúa. Entonces, en todas las áreas, Dios es primero, no solamente en la oración. Entonces, dice la Biblia que esta mujer, confundí la historia. Entonces, esta mujer se levantaba temprano y todo después era más rápido, era más fácil. Ella podía avanzar mejor en sus quehaceres del día. ¿Por qué? Porque puso a Dios primero. No es que tengamos que hacer esa fue una instrucción para ella del Espíritu Santo. Pregúntele usted, porque a lo mejor usted no vive en una casa rodante, ¿cierto? Y no puede irse al auto que está adelante porque no tiene auto. Entonces, ¿cómo lo va a hacer usted? Pregúntele al Señor, pero busque tener una intimidad con Dios. Mire, los norteamericanos le llaman el closet de oración, claro, ellos tienen walk-in closet, ¿cierto? Entonces se meten, nosotros nos metemos dentro del closet así, porque tenemos los closets chiquititos, ¿ya? Pero, tener una pieza de oración. O sea, que si tú estás en tu dormitorio en una hora al día que tú sabes que el dormitorio está solo, bueno, ahí enciérrate y ora. Si estás en otro lugar y puedes tener tu tiempo, ora. Porque hay momentos, hay oraciones que tú las puedes hacer en cualquier lugar, pero hay momentos que necesitas tener intimidad con Dios. Y eso lo puedes encontrar solamente tú. Y solamente tú lo puedes hacer. Jesús cumplió lo que dice el Salmo 63:1, dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Es como cuando estamos pololeando, ¿cierto? ¿Qué le dice el pololo a la polola? Mi alma tiene sed de ti, ¿cierto? Bueno, si no escuché las canciones, no lo dicen así, pero parecido, ¿cierto? ¿Cierto? Sin ti me muero, le dicen. Entonces, a propósito, ¿se acuerdan que la semana yo le dije al pastor, estaba sentado y el pastor y les conté yo que nosotros no, cuando pololeábamos, nunca me había pedido pololeo ni nada de esas cosas? Miren. No tiene piedra porque a mí no me gustan las piedras, ¿ya? Me molestan. Y me pidió matrimonio. Después de 18 años, o sea, formalmente, ustedes entienden que yo estoy casada, pero formalmente se puso de rodillas y me pidió matrimonio y todo. Así que cuando lleguen, moléstenlo. Uy, el Bastián todavía me dice, a ver mamá, ¿qué hay en tu mano? Me dice, uy. Fue una sorpresa y fue algo muy lindo. Yo le dije, pero si no lo hice para que tú hicieras eso. Me dijo, no, tenía que hacerlo. Así que, porque nosotros no somos el Espíritu Santo para ellos, ¿cierto? Ahora otra vez de matrimonio. Tampoco somos la conciencia de pecado. Bueno, por lo más bíblico eso causa risa. Para los que entienden la conciencia de pecado. Bueno. Jesús oró también antes de tomar decisiones, que si me meto a enseñarle conciencia de pecado, conciencia de justicia, ¿cierto? Nos vamos a demorar mucho. Pero la mujer no es el Espíritu Santo para su esposo y tampoco es la conciencia de pecado. Oró antes de tomar decisiones. Jesús siempre oraba. Y antes de tomar decisiones importantes, nosotros deberíamos seguir su ejemplo. Lucas 6, 12 y 13 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó
apóstoles. Qué importante esto. ¿Cuántos cristianos tenemos que tomar decisiones importantes? Y decimos, bueno, si Dios ya lo hizo todo, entonces, ¿cierto? Pero tenemos que entender que nuestras palabras tienen poder. Y al tener comunión con Dios, y al poder dirigirnos a Dios, nosotros estamos más atentos. ¿Se acuerdan cuando enseñó Álvaro hace unas semanas atrás? Y él enseñaba, ¿cierto?, cómo él oraba y venía a su corazón lo que él debía hacer. Bueno, esto es lo mismo. Jesús oraba con Dios, conversaba con el Padre. Hay otros versículos más adelante que él dice que él hacía lo que veía al Padre hacer y decía lo que oía al Padre decir. Entonces, él no decía ni hacía cualquier cosa. Y él cuando tenía que orar, en este caso para elegir a 12 hombres que iban a estar con él, él dice que estuvo toda la noche orando. Y los cielos estaban abiertos. Y estuvo toda la noche orando. Dice la Biblia que después, al otro día, llamó y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados, conducidos, ¿cierto?, por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Hay mucha gente que toma decisiones importantes en su vida de acuerdo a lo que ve con sus ojos físicos, de acuerdo a lo que, y no me malentienda por favor en lo que voy a decir ahora, pero de acuerdo a lo que le dice su familia. De acuerdo, yo con mi esposo, nosotros hemos tenido que tomar decisiones muy importantes. Y cuando Dios nos va a mover a dar un paso importante, Él nos muestra lo mismo a los dos. De alguna forma los dos sabemos que tenemos que hacer eso y estamos de acuerdo en eso. Él no llega e impone algo. No, estamos de acuerdo, conocemos, sabemos y ya a lo mejor uno lo percibe más rápido que el otro, pero finalmente cuando estamos juntos nos damos cuenta, sí, esto es lo que hay que hacer y lo hacemos. Entonces, muchas veces nosotros nos olvidamos que al estar sintonizados con Dios, al estar escuchando claramente su voluntad, entonces nuestras decisiones van a ser más fáciles. ¿Cuántos negocios no hubiésemos hecho? ¿Cuántas personas no le hubiésemos dado tanta confianza? ¿Cuánta plata no hubiésemos perdido si hubiésemos escuchado? Porque Él lo sabía, pero nosotros no lo escuchamos. Muchas veces nosotros aprendimos esto a palo, aprendimos esto con dolor, porque cuando no lo aprendes a través de la palabra, lo aprendes por experiencia, y la experiencia duele, siempre. Entonces tuvimos que aprender esto a palo, cuando teníamos algo en nuestro corazón, así como, no te asocies con esa persona, y nosotros, no, si es buena onda, le queremos ayudar, vamos nomás. Y después terminábamos llorando, sufriendo, por no seguir al Espíritu Santo. Si Dios lo único que quiere hacer es protegernos. Eso es todo. Él nos ama. Lo acabamos de cantar, ¿cierto? Entonces quiere protegernos. ¿Puedo contarlo de hoy día en la mañana? ¿Sí? En la mañana no alcanzábamos a estar listos. Me pasó a buscar a Lili, ¿cierto? En la mañana con su esposo en el auto. Y yo le tuve que decir, Lili, no estamos listos, estamos con el pelo mojado, hay uno que todavía no se levanta, qué sé yo, anda a la iglesia, no te preocupes, yo veo cómo me voy. Y los domingos ahí es complicado con los radiotaxis o salir a buscar un taxi porque no contestan los teléfonos y qué sé yo, no se levantan tan temprano porque trasnochan el sábado. Y yo dije, Señor, ya no importa, como sea voy a llegar, si no salimos allá a la esquina y vemos cómo nos vamos. Y en eso recibo un llamado telefónico, y era Rubén. Me dice, Claudia, ya eran 10 para las 10, pues yo llego a las 10 acá. Me dice, Claudia, digo, sí, ¿estás en la casa? Sí, le dije, estamos atrasados. Me dijo, es que estoy pasando por afuera de tu casa, ¿te llevo? Y yo digo, ¡ya! Y cuando veníamos en el auto, me dice, yo iba en el auto y yo escuché, llama a tu pastora, necesita ayuda. Así que, bendito Rubén, bendito sus oídos espirituales, ¿cierto? Y mejor todavía, porque hay muchos que escuchan, bendita su obediencia.
¿cierto? Claro, porque, no, si el Señor me dijo que después de la guerra son todos generales, ¿cierto? No, si el Señor me dijo a mí también. Sí, pero había que hacer algo. La fe, ¿qué hace? Tiene acciones correspondientes, ¿cierto? Entonces, claro, después todos dicen, bueno, ok. Entonces, antes de tomar decisiones, Jesús se retiraba y oraba. Dice, Lucas 5, 15 al 16, pero su fama se extendía más y más. Se reunía con mucha gente para oírle, para que los sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea, no se creía famoso, ya lo hice todo, ¿cierto? Entonces ahora vengan a mí, yo descanso ahora en una cuna de oro. No, él oraba. Él hacía lo que tenía que hacer y oraba, a pesar de que a veces le tocaba quedarse hasta muy tarde. Marcos 6, 46 dice, después de que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Tenemos que aprender de Jesús. Siempre Dios estaba primero en su ministerio. Para los ministros, Dios está primero que tu ministerio. Nunca estamos tan ocupados que no podemos pasar tiempo en oración y en comunión con Dios. Jesús oraba en todo momento, oró antes de que ocurrieran milagros, ¿cierto? Oró antes de que fuese su transfiguración delante de Pedro, Juan y Jacobo. Oró también cuando volvieron los 70, ¿cierto? Con el reporte que les había ido bien. Lucas 10, 21 dice, en aquella misma hora se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor de cielo y tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esa es una oración de alabanza, por si acaso. ¿Ya? Él oró, habló con Dios y lo alabó. Jesús también oró por nosotros, oró por sus discípulos, dice Juan 17, 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Se parece al contrato de matrimonio, ¿cierto? Dice, he sido glorificado. ¿Qué pasa con los matrimonios? Que a cada rato el Señor me lleva para los matrimonios. Lo tuyo, porque algunos matrimonios son lo mío es mío, lo tuyo es mío. ¿Cierto? Las mujeres a veces dicen eso, lo mío es mío, lo tuyo es mío. ¿Cierto? O a veces dice, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Pero en el matrimonio es, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Porque es un pacto. ¿Ya? Por si acaso. Por si acaso. Entonces dice Jesús, dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Él oró por nosotros, dice la Escritura. Juan 17, 20, más adelante en el mismo capítulo, dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, y esos somos nosotros, los que hemos creído por la palabra que otros han predicado. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, oró por nosotros. Jesús oró en los momentos más difíciles, cuando él estaba en el Getsemaní, él oró. ¿Cierto? Mateo 26, del 36 al 46. Y hay otros capítulos y versículos paralelos en otros libros. Lucas 22, 39 al 45 y Juan 12, del 27 al 28. Vamos a leer Mateo. Dice, 26, del 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pregunta, cuando su alma, la suya, está triste y está como dice aquí la Escritura, dice, está muy triste hasta la muerte, usted se siente a morir, ¿cierto? No como Américo, ¿cierto? Sino usted se siente mal. ¿Qué hace usted?
No dije qué es lo que debería hacer. Dije, ¿qué hace? Algunos se acuestan, lloran, otros ¿cómo se llaman por teléfono a alguien? ¿Qué hizo Jesús? Tomó a sus íntimos. No es malo comunicarse con alguien, ¿ya? Pero a los más cercanos. Y dice que él oró. Por eso Santiago dice que si te encuentras en diversas pruebas, ¿qué debes hacer? Ora. Si estás afligido, ora. Eso es lo que dice, ¿ya? Y Jesús es un ejemplo de eso. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ¿saben lo que es postrarse sobre su rostro? ¿Saben la posición que ellos adoptaban para orar? A muchos les cuesta estar sentado en la silla, ¿cierto? Se ponen de rodillas en el suelo con la cabeza entre las piernas o con el rostro hacia adelante, ¿ya? Y dice que se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuándo Jesús hizo esta oración? ¿Cuando tenía que sanar a un enfermo? No. ¿Cuando fue y eligió a los discípulos? No. Cuando su alma estaba triste a morir, su cuerpo y su alma no querían ir a la cruz. Sabían, los romanos estaban acostumbrados a crucificar gente, por lo tanto, él toda su vida conocía ese monte, sabía lo que hacían ahí, sabía lo que las escrituras decían de él, por lo tanto, él sabía lo que iba a sufrir, y en ese momento su cabeza y su cuerpo no querían ir. ¿Cuántas veces tu cabeza te dice que no, cuando sabes que tienes que hacer la voluntad de Dios? Por ejemplo, algo así simplecito, que tienes que pedir perdón. ¿Cuántas veces tu cabeza te dice no? No se lo merece, no. No, si no se dio ni cuenta. No lo hagas, ¿cómo te vas a rebajar a eso? ¿Para qué vamos a hablar de plata, cierto? Porque van a pensar que, bueno, ya pedimos la ofrenda, así que ustedes son libres. Pero cuando sacan las cuentas y sus cuentas, le gritan que no. Todos hemos pasado por eso, pero todos tomamos decisiones diferentes. ¿Ya? Jesús, ¿qué hizo? Porque todos sabemos el final de la historia. ¿Cuál fue su decisión? Él dijo, yo no quiero, y fue sincero con el Padre. Si se puede hacer de otra manera, que se haga de otra forma. Pero si no hay otra forma, yo voy a estar ahí. Si hacen el culto a las 3 de la tarde, no importa, ya, ok. No tengo ganas, pero yo voy a estar ahí. Si lo hacen a las 11 de la mañana, me voy a levantar temprano y voy a estar ahí a las 11 de la mañana. ¿Qué está diciendo él? Voy a cumplir, a pesar de que mi cabeza no está de acuerdo y mi cuerpo no quiere hacerlo. Pero yo sé que es tu voluntad y sé el beneficio que va a traer esto. Por lo tanto, yo decido hacerlo. Y dice que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que trata de abrir los ojos y es como que no puede? Y como no se pueden cerrar así, se tratan de juntar así. Bueno, a mí me ha pasado. Y por eso yo tengo una costumbre, yo oro caminando. Porque si oro sentada o acostada, me voy a quedar dormida. Porque si yo paro un rato en el día, me duermo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo oro caminando. Mi líder, yo aprendí a orar con él. Entonces, él oraba caminando y dije, esa es mi solución. Entonces, yo caminaba atrás de él. Y ocupábamos todo el espacio. Si usted ha venido alguna vez los martes en la mañana cuando hacemos oración aquí en la iglesia, hay varios hermanos que están caminando por los pasillos, yo estoy caminando por acá, estamos orando. Pero nos mantenemos en movimiento. Ya me acostumbré ya a eso. Obviamente puedo orar sentada también, pero prefiero orar
caminando. Entonces usted busque su forma de no quedarse dormido. Quizás en ese momento para ellos hubiese sido bueno estar de pie, ¿cierto? Porque tenían sueño, sus ojos estaban cargados de sueño. Entonces usted puede buscar la forma. Dice, y dejándolos de nuevo, oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad, he aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ya había hecho lo que tenía que hacer. A veces nosotros pensamos que una persona cuando está haciendo la voluntad de Dios nunca es tentada. Jesús aquí fue tentado por su alma y su cuerpo a no hacerla, pero Él no cedió a esa tentación. Cuando lo vinieron a arrestar, dice la Biblia que, cierto, los discípulos, Él les dijo que no pelearan. Pedro igual sacó su espada, le cortó la oreja a Malco, el Señor lo sanó y les dijo, si yo quisiera, esto podría ser diferente, pero no lo quiero hacer así, voy a hacer la voluntad de mi Padre. Ellos no lo entendían todavía. Ellos no entendían qué es lo que Jesús tenía que hacer. No entendían cuando Él les decía que iba a morir, ¿cierto? Estaban todavía era muy oscuro para ellos. Pero tú no puedes sentirte mal porque alguna vez eres tentado. No te puedes sentir condenado con eso. Lo importante es la decisión que tomas después. Si decides caer en esa tentación, ¿se acuerda cuando Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta? Estaba siendo tentado en su mente. ¿Y qué le dijo Dios? Puedes elegir otro camino, puedes hacerlo distinto. Entonces tú no puedes evitar que ciertos pensamientos y ciertas tentaciones vengan. Lo que tú evitas es tomar la decisión de hacerlo. Eso es lo importante. Y siempre tú ya no eres esclavo, ya eres libre. Por lo tanto, si tú tomas la decisión de hacerlo o no hacerlo, Dios te va a respaldar en eso. Y esa es la voluntad permisiva de Dios. Mucha gente dice, Dios lo permitió. Claro, porque tú lo permitiste. Y Dios te respeta. ¿O no? ¿O tú eres automáticamente salvo así? ¿Qué hubo en el medio? Tú decidiste, ¿cierto? Bueno, la fe funciona para todas las cosas igual. Por lo tanto, tú decides qué aceptas y qué no aceptas. Y después, cuando aceptas algo y te va mal, normalmente la gente ¿qué hace? Lo mismo que Adán. La mujer que tú me diste, ¿cierto? Le echa la culpa a Dios. No, la voluntad de Dios. Yo conocí una vez un hombre que no fue aquí, fue en otro lugar, que lo contrataron para hacer un trabajo y se demoró más de lo que tenía que demorarse. Y era creyente. ¿Sabe cuál fue la respuesta que él dio? Es que a lo mejor Dios no quería que termináramos en esa fecha. Entonces cuando fue a cobrar, quería que le pagaran en la fecha. Entonces mi líder le dijo, a lo mejor Dios no quiere que te pague. Claro, porque le gusta para un lado, no le gusta para el otro, ¿cierto? ¿Cuántos creyentes son así? Y le dicen a Dios, tu culpa, pues Señor. No, ¿qué decisión estás tomando tú? ¿Oraste antes de tomar una decisión? ¿Conoces la voluntad de Dios acerca del tema? Hombres, jefes de hogar, líderes, llenos del Espíritu Santo, caminando en la sabiduría de Dios, liderando a su familia, ¿cierto? Enseñándole la palabra a sus hijos y a sus esposas, como dice la Escritura. Toman una decisión mala y después le echan la culpa a la señora. Ay, que tú me dijiste, po. No. Ahora, para eso está la misericordia de Dios, ¿cierto? Ojalá las mujeres de repente fuéramos tan misericordiosas como Dios. Pero ahí está la misericordia de Dios. Y tú puedes decir, Señor, me equivoqué. Ayúdame. Y Él siempre está dispuesto a ayudarte. ¿O no lo hizo con Pedro? Cuando Pedro estaba caminando sobre el agua, dice que comenzó a hundirse. ¿Cuándo usted ha visto una persona que comienza a hundirse? Cuando va a una balsa, ¿cierto? Desinflar, que se empieza a desinflar. Pero Pedro estaba caminando sobre el agua. Dice que él comenzó a hundirse, se empezó a desaparecer de a poquito, 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 poquito. Y dice que Jesús extendió su mano y lo
tomó y lo hizo caminar con él. Dios no va a dejar que te ahogues. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? Clamó, ¡Jesús! ¡Sálvame! ¿Y qué hizo Jesús? Lo salvó. ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo? Oh, hombre de poca fe, sí, pero primero lo salvó. Y después le enseñó en el camino. Ok, no tome más decisiones así, Pedrito, vamos, caminemos juntos. Eso es lo que hace Dios. ¿Qué haríamos nosotros ahora en muchas iglesias? Que se ahogue. Después le damos respiración boca a boca, pero que aprenda. ¿Sí o no? ¿Sí? Y yo a veces también soy culpable de eso. A mí también me gustaría cachetear a algunos, pero no importa. Dios, no es así, esa es mi carne. Y ahí digo, Señor, tu voluntad, no la mía. ¿Cierto? No. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es bueno, quiere ayudarnos. Aunque estemos metiendo las patas, Él quiere ayudarnos. Y si tú clamas a Él, Él siempre va a responder. Dice Santiago 5:13, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cuando Jesús estaba en la cruz, estamos terminando, Marcos 15:34 dice, a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Lucas 23:46, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. ¿Usted alguna vez ha estado en una cruz? La mayoría de nosotros no. En Filipinas hay mucha gente que se crucifica, porque cree que con eso agrada a Dios. Ok, si Él estaba en la cruz, algunos dicen que colgado, ¿cierto? Sus manos amarradas para que sus muñecas amarradas para que sus manos fueran atravesadas, porque si no las manos se desgarrarían con el peso del cuerpo, ¿ya? Y sus pies estaban en una cosita así, una puntita y los pies juntos con un clavito en el medio. Entonces, para que Jesús pudiera respirar, para hablar, Él tenía que hacer un tremendo esfuerzo, porque finalmente las personas mueren porque su corazón se llena de líquido en esa posición. Además de las heridas múltiples que Él tenía, su corazón se llena de líquido, ¿cierto? Cuando clavaron en el costado, salió agua y sangre, ¿cierto? Había líquido en su corazón. Entonces, Él está crucificado, ¿cierto? Y Él tiene que hacer fuerza sobre sus pies que están clavados en la cruz, afirmarse en las muñecas y en sus manos, para poder respirar y tener fuerza para hablar. Y Él usa sus últimas fuerzas para decir 3 cosas importantes. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús estaba tomando todo el pecado del mundo sobre Él. Por lo tanto, Él nunca había estado separado de Dios. Era la primera vez que estaba separado de Dios, estando ahí en la cruz, porque Dios no tiene comunión con el pecado, con las tinieblas, ¿cierto? Entonces en ese momento Él era el pecado. Estaba sobre Él todo el pecado. Entonces Él dice eso para que quede un registro de que se cumplió la Escritura. Y luego dice, Padre, perdónalos. ¿Cuándo usted va a escuchar a una persona que le están haciendo daño? Yo he visto a algunos que muriendo han perdonado, pero hay otros que muriendo maldicen. Y Él pidió perdón por lo que las personas que estaban allí, le dijo, porque no saben lo que están haciendo. Y luego dice, clamando a gran voz, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nos muestra un hombre de oración, toda su vida, todos sus pasos. Hay mucho más que podríamos hablar de Jesús, ustedes lo saben, pero nos muestra un hombre que constantemente estaba en comunión con Dios, y ese es un gran desafío para nosotros. Es un desafío enorme
el que nosotros en nuestros tiempos modernos, mire, si hubiésemos vivido en los 800, habría sido el mismo desafío que hoy, porque ellos también creían que estaban ocupados todo el día. Y si nosotros mujeres tenemos lavadora automática, ya casi no lavamos a mano. Tenemos plancha eléctrica, ya no tenemos que hacer carbón para poder planchar, ¿cierto? Los hombres tienen autos para dirigirse a sus trabajos, tienen comodidades. Entonces parece que la vida moderna, llena de comodidades, en vez de tener tiempo, para que nosotros tengamos tiempo con Dios, nos roban. Mucha gente elige prender el televisor, elige ver una película y después decir no tengo tiempo para orar. Elige salir, elige hacer diferentes cosas, elige. Entonces, pongámonos bien los pantalones, ¿cierto? Seamos bien mujercita y hombrecito, ¿cierto? Porque hay pantalones para mujeres y hombres. La próxima vez voy a enseñar eso cuando termine oración, ¿ya? Vamos a enseñar a la mujer en el ministerio y las cosas que se dicen de los pantalones y los pelos y todas esas cosas, ¿ya? Y a través de la escritura. Y seamos bien responsables, digamos, en realidad yo no me tomo el tiempo para esto. Y conversemos con Dios, no venga a contarme a mí nada. Converse usted con Dios y dígale, Señor, yo quiero que me ayudes con esto. Lo más probable es que le corten la luz. No van a cortar la luz. Pero Él le va a ayudar, se lo va a recordar. Esa es la forma lo más probable que Él vaya a hacer, se lo va a recordar. Para que usted tenga tiempo y usted decida. Si fuera por obligación, este mundo sería otro. La gente que habla de la soberanía, de no, Dios es soberano, no entiende esa otra parte. Dios nos ha dado poder de decisión. Y nadie tiene más autoridad en tu vida que tú mismo. Y tú decides quién habla tu vida, si es Dios o no. Y tú decides ser como Jesús, en el sentido de ser un hombre guiado por Dios, con comunión con Dios, orando a Dios, porque esta cosa a veces hemos aprendido y creemos que la oración es como nos enseñaron antes, ¿cierto? Repetir y repetir y repetir y repetir frases y palabras que a veces no tienen sentido para nosotros. Tú tienes que hablar con Dios como tú hablas con un amigo. Como tú hablas, bueno, por eso la semana pasada hablábamos de la imagen de padre, ¿cierto? Como hablas con tu padre. No deberías tenerle miedo a Dios, ni deberías tener problema en comunicarte, porque aquí todos ustedes se comunican entre sí, ¿cierto? De hecho, ahora yo me estoy comunicando con ustedes y ustedes me están entendiendo. Entonces, Dios no está buscando que tú le hables con palabras raras o con un tono de voz diferente. Jesús no se paraba frente a los discípulos y decía, oh, excelentísimo Señor, magnífico. No hacía eso. Él decía, Padre, yo sé que tú me escuchas. ¿No fue eso lo que dijo frente a la tumba de Lázaro? Yo sé que tú siempre me oyes, pero a causa de ellos, Señor, estoy orando aquí porque yo sé que tú siempre me escuchas. Estoy haciéndolo para que ellos aprendan con mi ejemplo. Jesús no usaba palabras raras. Jesús oraba, conversaba con el Padre y es nuestro ejemplo a seguir. Y nosotros, tú tienes la libertad. Cuando tú naces de nuevo, cuando invitas a Jesús a morar en tu vida, cuando tú decides seguir y creer en Jesucristo, la Biblia dice que naces de nuevo. Desde ese momento mismo tú tienes acceso libre a Dios, porque ya aprendimos, los cielos están abiertos, ¿cierto? Entonces tienes acceso libre a Dios. Tú puedes conversar con tu Padre, porque ahora estás en Cristo. Y el impedimento que había, dice la Biblia, fue quitado. Por la sangre de Jesús ahora tenemos paz para con Dios. No hay ningún impedimento. La sangre de Jesús sacó el impedimento y ahora nosotros podemos conversar con el Padre. De hecho, estamos al lado de Él. ¿Cierto? O sea, ¿qué más cerca? Él está en nosotros. ¿Qué más cerca podemos estar de Él? Bendito Dios, te damos gracias.